Bienvenidos a la clase número 14, en la que vamos a hablar de síndrome confusional agudo en geriatría. El síndrome confusional agudo o delirium se define como un estado de disfunción global de la corteza cerebral de aparición brusca, que se caracteriza por la presencia de alteración cognitiva y de la atención y desorganización del pensamiento. Cursa con fluctuaciones y puede presentarse con agitación o apatía. Su prevalencia varía, es en la comunidad de adultos mayores aproximadamente de un 1% y aumenta por encima del 10% en adultos mayores internados, adultos mayores cursando posoperatorios y adultos mayores institucionalizados en residencias de larga estadía. Se describen una serie de factores de riesgo y de factores precipitantes. Los factores de riesgo son aquellos que aumentan la vulnerabilidad a desarrollar este síndrome. En su mayoría son no modificables, y los factores precipitantes son aquellos que se hacen presentes 24 horas antes de la aparición del cuadro. Dentro de los factores de riesgo, el más importante es la edad avanzada. Es un cuadro cuya prevalencia aumenta por encima de los 65 años. Esto se relaciona, por un lado, con el envejecimiento fisiológico del sistema nervioso central y, por otro lado, con la mayor prevalencia de enfermedades neurológicas a medida que avanza la edad. En segundo término, el antecedente de síndrome confusional agudo es un factor de riesgo que implica que hay mayor riesgo en aquellos pacientes que han presentado este cuadro de forma previa. En tercer lugar, el deterioro cognitivo se constituye como un factor de riesgo de peso para el desarrollo de síndrome confusional agudo. Las demencias además condicionan tanto la evolución como el pronóstico de estos cuadros. La deprivación sensorial hace referencia a las dificultades auditivas y visuales. La comorbilidad es también un factor de riesgo muy importante. La presencia de enfermedades crónicas neurológicas y no neurológicas. Estamos hablando de las demencias que ya nombramos, enfermedad de Parkinson, ACV, diabetes, enfermedades oncológicas, enfermedades infecciosas, enfermedades terminales, desnutrición, anemia, el alcoholismo. Son todas enfermedades que aumentan el riesgo de que se presente un síndrome confusional agudo. Y finalmente la polifarmacia, que también es muy importante, como ya hemos visto en clases anteriores, implica el uso simultáneo de varios fármacos y va a aumentar el riesgo de síndrome confusional agudo, en particular cuando se utilizan fármacos que actúan sobre el sistema nervioso central. Los factores precipitantes son la hospitalización y, por otro lado, se ha visto que las internaciones domiciliarias disminuyen el riesgo de delirium. Las infecciones son un factor precipitante muy importante y que siempre hay que considerar. Puede implicar infección de cualquier sistema del organismo, infecciones respiratorias, infecciones urinarias, infecciones del sistema nervioso central e incluso de piel. Factores metabólicos, hiper e hipoglucemia, hiponatremia, hipercalcemia, la deshidratación son también importantes. Factores traumáticos, factores vasculares, nuevamente los fármacos, y aquí destaca que se haya introducido recientemente algún fármaco o modificado la dosis de algún fármaco
habitual, factores ambientales, como las salas de terapia intensiva, las salas ruidosas, los cambios de habitación, las internaciones prolongadas, el uso de contenciones físicas, el uso de sondas o catéteres, la deprivación de sueño. Los posoperatorios, en este sentido, hay distinto riesgo según el tipo de cirugía. Hay cirugías de bajo riesgo, como las oftalmológicas, y cirugías de muy alto riesgo, con incidencias de síndrome confusional agudo por encima del 50%, como las cirugías de urgencia por fracturas de cadera o las cirugías cardíacas a cielo abierto. Se ha descrito al delirium como una de las complicaciones postquirúrgicas más frecuentes en el adulto mayor. Y hay varios factores en relación a la cirugía que se consideran como precipitantes, y son la anestesia, la presencia de dolor, el manejo que se haga del mismo con fármacos, la hipotensión, la hipoxemia y otros. Finalmente también se describen causas tumorales como precipitantes, y en definitiva muchas veces estos cuadros son multifactoriales y no se logra determinar si es predominante alguna de estos factores. Con respecto a la fisiopatología, si bien hay varias hipótesis y escasas evidencias, sí está descrita una alteración en los neurotransmisores a nivel central. Entre ellos se nombra un déficit de acetilcolina y de serotonina, modificaciones del GABA, que es un neurotransmisor inhibidor, y en pacientes con infecciones o pacientes con cáncer, mediadores inflamatorios como la interleuquina 2 y el factor de necrosis tumoral podrían intervenir. ¿Cuál es la presentación clínica del síndrome confusional agudo? En primer lugar, es un cuadro de comienzo agudo y curso fluctuante. Habitualmente tiene un periodo prodrómico en el cual pueden aparecer síntomas como irritabilidad, ansiedad, inquietud, alteración del patrón sueño-vigilia. Y luego de esto el cuadro se desarrolla, ya sea en el transcurso de horas o días. Por este motivo es, como veíamos en la definición inicial, una presentación brusca. Y el curso fluctuante hace referencia a que a lo largo del día, o bien de varios días, va variando la sintomatología. Lo más frecuente es que estos pacientes empeoren su cuadro por la noche. Este primer criterio, comienzo agudo y curso fluctuante, es el que nos da la diferencia clínica con otros cuadros que se puede presentar el diagnóstico diferencial, como la demencia, que va a tener un comienzo lento y un curso más estable, en líneas generales. El segundo punto es la alteración en la capacidad de mantener la atención. Sabemos que la atención es la capacidad de focalizar la actividad mental. Estos pacientes no pueden lograrlo y se van distrayendo con los distintos estímulos externos. Su atención salta de un estímulo a otro, de tal forma que no pueden seguir el hilo, por ejemplo, de un interrogatorio. El tercer punto es la desorganización del pensamiento. Van a presentar un pensamiento incoherente, desorganizado, no pueden razonar, no tienen posibilidades de realizar un pensamiento de tipo abstracto.
Se pueden presentar alteraciones en la memoria y es muy frecuente la desorientación global o temporoespacial. Finalmente, se describe la alteración del nivel de conciencia. El nivel de conciencia se puede alterar en un sentido de un aumento, y entonces vamos a encontrar un paciente hiperalerta, o en el sentido de una disminución de la conciencia, y entonces nos vamos a encontrar con un paciente somnoliento, estuporoso o en coma. Para hacer el diagnóstico van a tener que estar presentes los criterios 1 y 2 siempre, y alguno del 3 o el 4. De todos modos, estos pacientes pueden presentar otras manifestaciones, por ejemplo, a nivel de lenguaje, puede haber un empobrecimiento del vocabulario, puede haber neologismos, que son palabras nuevas, parafasias, que son palabras alteradas. Puede haber alteraciones de la percepción, que se denominan ilusiones o alucinaciones. Las ilusiones son percepciones distorsionadas de objetos que existen. Las alucinaciones son percepciones en ausencia de esos objetos. Y todo esto hace que el paciente se sienta de alguna manera amenazado y puede condicionar su estado emocional, ¿sí? Y su función psicomotriz. Entonces el paciente puede angustiarse, enojarse, tener miedo, irritabilidad, euforia, y manifestarlo como agitación, como agresión, o bien cuadros más de sedación o letargo. Finalmente, hay que resaltar la alteración del ciclo sueño-vigilia, que la nombramos al inicio como un síntoma que podía presentarse como pródromo de los síndromes confusionales agudos, y esto es muy frecuente. Los pacientes suelen estar durmiendo durante el día y despiertos y agitados durante la noche. Con respecto a las formas clínicas, existen 3. El síndrome confusional agudo hiperactivo, en el que va a predominar la agitación psicomotriz. Son cuadros que con mayor frecuencia presentan ilusiones y alucinaciones. El síndrome confusional agudo hipoactivo, en el cual el paciente se presenta apático o sedado, y en realidad estos síndromes confusionales con este tipo de presentación son cuadros que con frecuencia están infradiagnosticados, suelen ser confundidos con depresión. Si bien se cree que este cuadro tiene una mayor prevalencia que el cuadro hiperactivo. Y finalmente hay cuadros mixtos que van alternando periodos de hiperactividad con periodos de hipoactividad. ¿Cómo se hace el diagnóstico de síndrome confusional agudo? El diagnóstico es clínico. Las herramientas con las cuales contamos son el interrogatorio, que generalmente debemos hacérselo a los familiares o cuidadores por la dificultad para realizarlo con el paciente, y el examen físico. Siempre hay que determinar la causa. Una vez que sabemos que estamos ante un síndrome confusional agudo, es lo primero que hay que hacer. Para esto tenemos que conocer cuál era el estado previo del paciente en cuanto a su estado neurológico, en cuanto a su estado funcional, qué factores de los que nombramos al comienzo de la clase, como factores de riesgo y factores precipitantes, pudieran estar presentes en este caso, y siempre tener en cuenta la presencia de fiebre. La fiebre es la causa más frecuente
de síndrome confusional agudo y hay que indagar por síntomas que puedan orientar la causa, ¿sí? Por ejemplo, la presencia de tos, de disuria, de diarrea, de dolor precordial, el antecedente de alguna caída. Luego hay que tener en cuenta la medicación habitual y los cambios que hubieran podido producirse recientemente en cuanto a introducción de un nuevo fármaco o en cuanto a cambio de dosis de alguno de los fármacos habituales. Siempre también tener en cuenta una probable intoxicación, ya sea con alcohol o con otra sustancia. Y una vez dilucidado esto, y siempre insistiendo sobre la búsqueda de la etiología infecciosa, recordemos que los adultos mayores no presentan los cuadros infecciosos de la misma manera que los adultos jóvenes, pueden no presentar fiebre y pueden presentarse como un síndrome confusional agudo. Una vez que tengamos orientación de la causa, vamos a pasar al tratamiento. Que el tratamiento tiene 3 pilares, y el primero de ellos es el tratamiento de la causa del síndrome confusional agudo. Esto es fundamental y generalmente es lo que resuelve el cuadro. Paralelamente, hay una serie de medidas no farmacológicas que se conocen como medidas de abordaje ambiental que apoyan el tratamiento sintomático, mientras se aborda el tratamiento de la causa. Y finalmente, el tercer pilar es el tratamiento farmacológico, que frecuentemente es necesario para abordar los síntomas de este cuadro, en tanto también se va resolviendo la causa. ¿Cuáles son las medidas de abordaje ambiental? Bueno, en primer lugar, hay que hacer la educación del equipo de salud para que conozcan el cuadro y cómo abordarlo. Y a la vez hay que informar a los familiares o a los cuidadores de las características del cuadro, cómo se espera que evolucione, cuál es el pronóstico. Al paciente siempre hay que dirigirse con un lenguaje claro, hay que reubicarlo verbalmente y a través de elementos en la habitación como calendarios, relojes y objetos que le resulten familiares, por ejemplo, fotografías de su familia. La habitación debe mantenerse con un ambiente tranquilo, que de día tenga luz y de noche permanezca oscura, que los ruidos no sean excesivos, que la temperatura sea adecuada. Hay que adaptar los ingresos a la habitación para administrar medicación y para realizar pruebas de laboratorio, de forma tal que se le permita al paciente un descanso durante la noche. Es fundamental proteger al paciente de autodañarse. Es muy frecuente que estos pacientes caigan por la noche, por estos cuadros de agitación que empeoraban durante la noche. Entonces, idealmente la cama tiene que ser baja, tiene que tener barandas. Es de buena práctica permitir que un familiar lo acompañe durante la noche. Esto también suele evitar que tengamos que contener al paciente. En líneas generales, las contenciones físicas deben ser evitadas, siempre que esto sea posible. Lo mismo que la presencia de catéteres y sondas. Lo antes posible hay que retirarlas. Hay que revisar la medicación, esto ya lo hablamos. Y también hay que asegurar que el paciente se mantenga hidratado, con una adecuada saturación de oxígeno y que el ritmo diurético y defecatorio sean adecuados. Con el tratamiento de la causa y estas medidas, la mayoría de los cuadros resuelven. Se habla de que un 60% de los cuadros resuelven en menos de una semana o en hasta 6 días.
Hay un 5% de los pacientes que pueden persistir con el síndrome confusional agudo más de un mes. Esto no es habitual. Es frecuente que en esos casos se resuelva el cuadro cuando el paciente es externado y vuelve a su domicilio y contacta con su entorno habitual. Para finalizar el tema, no quiero dejar de destacar que es un cuadro que desde el punto de vista médico tiene una alta morbimortalidad, por lo tanto nunca debe ser subestimado. Y por otro lado, también aumenta los costos, ya que aumenta notablemente los días de estancia hospitalaria y aumenta también la tasa de institucionalización al alta. A continuación vamos a ver las alteraciones auditivas y visuales prevalentes en el adulto mayor, comenzando por las auditivas. Entre un 70 y un 80% de los adultos mayores entre 65 y 75 años de edad padecen presbiacusia. Esto se correlaciona con una disminución de la calidad de vida y el aislamiento del paciente, y es fundamental su adecuado conocimiento y abordaje para lograr un envejecimiento activo. En el adulto mayor, si bien la patología auditiva más frecuente es la presbiacusia, se pueden presentar todas las enfermedades auditivas que provocan hipoacusia en el adulto joven. Por ejemplo, es muy frecuente el tapón de cera o epitelial, que en el adulto mayor ve favorecida su formación por la atrofia y deshidratación de la piel del conducto auditivo externo. Esta patología va a producir una hipoacusia de transmisión. Como premisa general, vamos a decir que las patologías que afectan al oído externo y al oído medio producen hipoacusia de transmisión, y las patologías que afectan al oído interno y las vías nerviosas, hipoacusia de percepción. Volviendo al tapón de cera, además de la hipoacusia, puede presentar sensación de ocupación del conducto, autofonía o la voz, la propia voz que resuena, y vértigo si el tapón es muy duro y comprime el tímpano. Otra de las patologías que se pueden presentar es el trauma acústico. El trauma acústico tiene dos modalidades, aguda y crónica. La aguda se produce con sonidos muy intensos que no dan tiempo al oído a desarrollar sus mecanismos de defensa. Y el trauma crónico se debe a la exposición prolongada a sonidos por encima de 80, 90 decibeles. Esto puede ser en un ámbito laboral o en el ámbito urbano, y el trauma acústico crónico es de más frecuente presentación en el adulto mayor. Se presenta con hipoacusia progresiva, acúfenos o zumbidos. En principio se comprometen los sonidos más agudos y luego puede progresar. Esto es bilateral y es simétrico. Otras alteraciones auditivas prevalentes son la otitis externa maligna, que es un cuadro infeccioso muy grave que se produce por un agente que es la Pseudomonas aeruginosa, principalmente en pacientes diabéticos, y su gravedad viene dada por la posibilidad de complicaciones endocraniales. La ototoxicidad se da por la lesión de las células sensoriales del oído interno por fármacos. Los más conocidos son los antibióticos aminoglucósidos, pero también hay otros fármacos, y lo que se va a producir es una hipoacusia neurosensorial.
Finalmente, la presbiacusia, que dijimos que era la patología más frecuente en los adultos mayores, es el deterioro fisiológico de la percepción y de la integración de los sonidos que provoca dificultades en la intercomunicación social. El comienzo es insidioso, nunca se produce de forma brusca. A partir de los 50, 60 años, la progresión es lenta con la edad y la afectación es bilateral y simétrica. Se distinguen algunos síntomas precoces, que son la disminución de la percepción de los sonidos agudos, donde el adulto mayor va a tener dificultades para oír timbres, teléfonos, sonidos como los pájaros. Luego la alteración de la discriminación, que se va a dar en ambientes ruidosos o en conversaciones cruzadas. El adulto mayor va a poder oír, va a escuchar, pero no va a entender lo que se dice. Luego la negación del déficit auditivo, que tiene que ver con no reconocer lo que está sucediendo y atribuirlo al resto. Entonces el adulto mayor dice que no logra escuchar o entender porque el otro no pronuncia bien o está hablando demasiado bajo. Y finalmente ya como síntoma tardío, y es lo que queremos evitar, es el aislamiento del adulto mayor. Esto se da porque no se produce un correcto abordaje de la patología, que es una patología que dificulta mucho la convivencia por las limitaciones que el adulto mayor va a presentar. Una vez que se hace la identificación, bueno, debe ser derivado a un especialista que lo va a valorar a través de estudios como una audiometría y va a determinar el tratamiento que consiste en un audífono o implante y la rehabilitación auditiva. Además, hay algunas otras medidas de apoyo para la vida diaria, como pueden ser sistemas luminosos, para indicar, por ejemplo, el sonido del timbre o del teléfono, subtítulos en las películas, teléfonos con amplificación, etc. ¿Cómo tenemos que actuar ante un adulto mayor con presbiacusia? Bueno, hay que hablarle de frente y mirándole a la cara, lentamente, pronunciando bien. El ambiente debe ser idealmente silencioso y no tenemos que gritarle. Para finalizar la clase, vamos a hablar de las alteraciones visuales prevalentes en el adulto mayor. En primer lugar, la degeneración macular asociada a la edad, que es una enfermedad degenerativa del epitelio pigmentario de la retina, de la membrana de Bruch y del acorio capilar. En realidad se trata de un proceso de envejecimiento más acentuado que el normal. Es la causa de ceguera más frecuente en los países desarrollados. Los factores de riesgo son la edad y la genética, y lo que se va a producir es una disminución progresiva de la agudeza visual central de forma bilateral, pero asimétrica. Y es una patología cuyo diagnóstico y tratamiento corresponden al médico especialista. En esta imagen vamos a recordar al cristalino, que es una lente intraocular transparente. Su función es captar los rayos de luz que atraviesan la pupila y enfocarlos sobre la retina. El cristalino es también responsable del fenómeno de acomodación, que es aquel que nos permite ver con nitidez objetos lejanos que se van acercando. Esta función se va deteriorando con la edad, porque depende del aumento de la curvatura del cristalino, y esto es una capacidad que se va perdiendo a medida que se va envejeciendo,
y el cristalino se va endureciendo. ¿Qué es la catarata? Bueno, la catarata consiste en la pérdida de la transparencia del cristalino. El factor de riesgo más importante es la edad avanzada, por tanto la catarata senil es la variedad más frecuente, aunque no es la única. Se calcula que más del 75% de las personas de más de 75 años tienen cataratas. La presentación suele ser bilateral, pero asimétrica. Es la causa de pérdida de visión más frecuente en todo el mundo. Además de la edad, hay otras condiciones que predisponen a la aparición de cataratas, como son la diabetes, el uso de corticosteroides, la obesidad, la hipertensión y el uso de tabaco y alcohol. En los casos de las cataratas seniles, se observa una influencia genética considerable. En cuanto a la fisiopatología de esta enfermedad, se cree que hay un desbalance entre factores oxidativos y antioxidantes, y en ese sentido, al igual que la degeneración macular asociada a la edad, se trataría de una patología que implica un envejecimiento más acentuado que el normal, pero en este caso del cristalino. ¿Cómo se va a manifestar? Con una pérdida progresiva y muy lenta de la visión, una alteración en la visión de los colores, una disminución de la sensibilidad del contraste, y el único tratamiento disponible es quirúrgico, y es un tratamiento que en condiciones generales mejora la visión del paciente. El glaucoma. El glaucoma es una neuropatía óptica, es decir, un daño del nervio óptico que se produce por un aumento de la presión intraocular. Es una patología muy insidiosa hasta que está avanzada, y digamos, su tratamiento se basa en disminuir la presión intraocular, y esto es lo que detiene la progresión de la pérdida visual. Entonces es fundamental su tratamiento, su abordaje precoz, el diagnóstico precoz. Por otro lado, es una patología que no presenta particularidades en el adulto mayor, sino que su presentación es similar a la del adulto joven. Y finalmente, y para terminar, tenemos a la neuropatía óptica isquémica. En este caso, el daño del nervio óptico se produce por una isquemia. La pérdida de la visión va a ser aguda e indolora, y también irreversible. Es un marcador general de la salud del paciente, y ante esta condición hay que investigar la causa, que puede ser hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia, un procedimiento quirúrgico, y en algunos casos se presenta asociada a una arteritis de células gigantes, que es un tipo de vasculitis. Hemos finalizado la clase. Muchas gracias por su atención.